Bueno, continuamos con la segunda parte de este video de aplicaciones de la regla de la cadena. Quedamos en los últimos minutos de la primera parte en este desarrollo que le estábamos aplicando por derivación implícita a la curva epicicloide, también conocida como caracol de Pascal, ¿cierto? Y que al desarrollarla, como teníamos por acá, ¿cierto? Al hacer este desarrollo, salieron 6 términos al lado derecho de la igualdad y otros 2 al lado izquierdo, y tocaba derivarlos. Bueno, estos términos, este de acá, este, este y este, proporcionan derivadas de manera directa. Las derivadas directas para estos 4 términos son, o dan como resultado, 2x derivada de x cuadrado, derivada de x a la 4 da 3x de 4, x a la 3, 4x a la 3, la derivada de x al cuadrado da 2x también, y la derivada de menos 2x al cubo nos da 3 por 2 menos 6x al cuadrado. Estas derivadas, en cambio, las que tienen letra y, que sería esta y cuadrada, esta y4, ¿cierto? Como en el ejemplo anterior, tenemos que desarrollarlas mediante regla de la cadena. Así que esta cantidad da más 2y por la derivada interna, que sería de y de x. O de una vez colocamos y primada. Esta de acá, entonces, nos da 4y cubo, y por la derivada interna, que sería y primada. Bueno, y estas dos que nos hacen falta, para estas dos que nos hacen falta, utilizaremos regla del producto. Entonces, para aplicarle la regla del producto, ¿cierto? A este primer término que encontramos por aquí, bueno, desarrollamos de la siguiente manera. Más 2 veces, aquí sería la derivada del primero, que es x cuadrado, con respecto a x, es 2x, por el segundo sin derivar, que sería y cuadrado, más el primero sin derivar, que es x a la 2, por la derivada del segundo, que ahí toca, como hicimos aquí con los de color verde, derivar primero el y cuadrado con respecto a y luego derivar la y con respecto a x, es la interna, y primada. Ahí cierra el paréntesis. Por último, con este hacemos algo parecido, ¿cierto? Tendríamos menos 2 abro paréntesis, derivada de este producto, sería derivada del primero, el primero es x, derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, que es y cuadrado, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es igual que acá, 2y por y primado. Entonces tenemos esos, ya no son 8 términos, sino que ahora son 10, ¿cierto? Por el adicional que salió acá y el adicional que salió acá, 10 términos en total. De esos 10 términos, pues primero lo que tenemos que hacer es romper todos los paréntesis para individualizarlos y después agrupar términos semejantes, siendo el principal de ellos el y primado, que es el que nos están pidiendo. Bueno, entonces procedamos. Aquí al lado izquierdo de la igualdad queda sin cambios 2x más 2y por y primado. Y aquí al lado derecho de la igualdad, sin cambios, 4x cubo más 4y cubo y primado más
2x más este 2 por este 2 da 4xy cuadrado, más este 2 por este 2 también da 4x cuadrado, y primado, sigue este término de acá, menos 6x a la 2, y los dos últimos, que sería menos 2 por uno menos 2y al cuadrado, y menos 2 por 2 menos 4x, y primado. Procedemos entonces a agrupar a un lado de la igualdad todo lo que contenga y primado, que sería este, este, este y este. Como la mayoría están aquí al lado de la mano derecha, entonces traemos este 2y primado a la derecha. Y aquí a la izquierda agruparemos todo lo que no tiene y primado, comenzando con este 2x. Seguiría, este 4x cubo pasa a restar 4x cubo. Entonces, listo este, listo este. Este se queda aquí, este lo mandamos al otro lado a restar. Queda menos 2x. Este también lo mandamos al otro lado a restar, queda menos 4xy al cuadrado. Este se queda acá a la derecha y mandamos a la izquierda este con signo cambiado, más 6x al cuadrado. Al igual que este, queda más 2y cuadrado. Y listo, a la derecha nos quedó todo con factor común y primado, comenzando con este que es el que mandamos con signo opuesto, menos 2y. El y primado lo vamos a colocar aquí al final del paréntesis. Entonces, listo, este. Sigue este que queda ahí quieto, entonces no cambia signo, 4y cubo. Sigue este, tampoco cambia signo, queda ahí quieto, 4x cuadrado y. Y por último, este sería menos 4xy. Ahí sí, cierro el paréntesis y pongo el y primado, la derivada de y con respecto a x, como factor común. Viendo aquí en el lado izquierdo de la igualdad, este 2x y este 2x tienen el signo opuesto, la misma cantidad con signo opuesto, así que los podemos simplificar. No se puede hacer nada más con estos cuatro términos, ¿cierto? Aunque todos son distintos. Tiene xy cuadrado y x cubo. Todos son distintos. Bueno, entonces hacen parte ya de nuestra solución. Comenzaríamos escribiendo los positivos. 6x cuadrado y más 2y cuadrado. Comencé con estos dos. Termino con este y este. Menos 4x3 menos 4xy cuadrado. Al lado de la mano derecha, bueno, tampoco podemos agrupar términos. Aquí hay y cubo, aquí hay x cuadrado y aquí hay xy. No hay ninguno que se pueda agrupar. Lo único que podemos hacer es tomar todo el paréntesis y mandarlo aquí debajo como denominador, ¿cierto? Pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad. Luego, esto nos queda, esto nos queda así, ¿cierto? Todo esto encima de, primero los positivos, sería este y este, ¿cierto? 4y cubo más 4x cuadrado y, luego los negativos, este menos 2y, y de últimas este menos 4xy. Esto sería entonces lo que despeja la derivada de y de x. Quizá lo único que por aquí nos permite hacer esa expresión es sacarle mitad a todos los términos, tanto arriba como abajo. Entonces, al partir esos 8 términos a la mitad, nos queda ya simplificado a su mínima expresión el
resultado final. Mitad de 6 3 x cuadrado, mitad de 2 1 y cuadrado, mitad de 4 2 x cubo, mitad de 4 2 x y 2 por un lado. Por el otro lado, el denominador, ¿cierto? Entonces nos produce mitad de 4 2 y cubo, mitad de 4 2 x cuadrado y, mitad de 2 1 y mitad de 4 2 x y. Esta sería entonces la derivada de esa expresión que al principio nos habían dado como la cardioide, cardioide o epicicloide, ¿cierto? Bueno, bajemos porque habían dos preguntas específicas que nos hacían al respecto. La primera pregunta, como vemos acá, ¿cierto? Es ¿cuánto vale la derivada evaluada en 2,0? Entonces, hay que saber interpretar esa pregunta. La derivada de la función evaluada en 2,0 puede utilizarse esta notación o también puede utilizarse esta notación de y, de x, el símbolo clásico de la evaluación en 2,0 significa que cuando x vale 2 y cuando y vale 0, al reemplazar estos valores acá en todos los términos, donde aparezca x y y, tiene que dar un único número. Ese único número es el que nos están preguntando. Veamos. Entonces, tendríamos lo siguiente. Dice que 3 hay que multiplicarlo por x, que es un 2, y ese 2 va al cuadrado, más y, hay que cambiarla por 0, 0 al cuadrado es 0, menos 2, hay que multiplicarlo por x, esa x es un 2, este 2 va elevado a la 3. Y de últimas aquí el menos 2, la x se cambia por 2 y la y al cuadrado, que es 0, da 0. Entonces, en el numerador hay dos términos iguales a 0 y dos términos distintos de 0. Como podemos ver acá, ¿cierto? Esta cantidad que contiene 0 no aporta a 0. Esta cantidad también tiene un 0 que lo multiplica, 0. Y solo quedaron estos dos. En el numerador, en el denominador, hacemos lo mismo. Entonces es un 2 por y, pero y vale 0 y va a la 3. Eso va a dar 0. Luego sigue acá 2x al cuadrado. X vale 2 y al elevarlo al cuadrado dará 4, pero al multiplicarse con 0 también dará 0. Aquí la y se reemplaza por 0 y en el último término, menos 2, la x se cambia por 2 y la y se cambia por 0. Tenemos una situación y es que abajo, en el denominador, los cuatro términos dieron 0. Veamos su significado. Entonces tenemos que en el numerador 2 a la 2, 4, 3 por 4, 12. Hay que restarlo con 2 a la 3, con 2, 8 por 2, 16. 12 menos 16, menos 4. Todo esto nos dio menos 4 sobre 0. Y todo número en cálculo que sea un planteamiento de menos 4 sobre 0 producirá una indeterminación. Bueno, vamos a la gráfica entonces y veamos qué significado, qué interpretación le podemos dar, interpretación geométrica, le podemos dar a ese resultado. Abramos el GeoGebra clásico, grafiquemos la cardioide. La cardioide que nos habían dado era x al cuadrado más y al cuadrado igual a paréntesis al cuadrado con argumento x cuadrado más y cuadrado
y cuadrado y faltaba ponerle menos x. Ahí queda la cardioide. Bueno, el punto de evaluación de esa derivada, ¿cierto? El punto de evaluación de esa derivada es 2,0. 2,0. El punto de evaluación de la derivada es 2,0. Entonces, ubiquemos por acá el 2,0, ¿cierto? Que como vemos, es ese punto que ahí GeoGebra lo marcó con la letra A mayúscula. Está en el costado derecho. Y en el costado derecho encontramos que sucede lo siguiente. A ver, tratemos de imitar la cardioide que dibuja GeoGebra. Es algo como esto, ¿cierto? Así, por un lado, y aquí así, por el otro lado, ¿cierto? Tendríamos algo como esto, por aquí atraviesa el eje X y por aquí, ¿cierto? Estaría el eje Y. Por aquí estaría el eje Y. Así, ¿cierto? Listo. Eje X, eje Y. Bueno, ¿qué sucede en este punto? En este punto encontramos, ¿cierto? En este punto encontramos las coordenadas 2,0. Ese es el punto A que marcó GeoGebra en el gráfico. Bueno, resulta que el concepto de la derivada que habíamos estudiado en el corte anterior, desde el límite, plantea lo siguiente, y es que si uno dibuja en un plano cartesiano cualquiera, digamos eje X, eje Y y la curva, digamos esta, sobre esa curva ubiquemos un punto arbitrario, por ejemplo, este punto con coordenadas x, f de x, o simplemente y. La derivada marca el valor de la pendiente que pasa por ese punto, valor de la recta pendiente que pasa aquí por ese punto, que está pasando ahí justo por ese punto. Si, como vemos acá, pronunciamos lo suficiente esa curva como para que quede de esta manera. Nótese, de nuevo pintemos el eje X, el eje Y, y ahora que la curva venga dada como estamos tratando de representarla por acá, así, con una concavidad, un poco que quede mejor, así, como con una especie de concavidad, ¿cierto? Así y así puede ser. Bueno, en este punto donde ya la curva no avanza más hacia la derecha, encontramos que la recta definida por la derivada es completamente vertical. Fíjese cómo lo que estoy intentando representar acá, que sería la misma situación que estaría sucediendo por acá. La pendiente es, entonces, en ese caso, el valor indeterminado que el cálculo nos acabó de entregar. Entonces, recordemos de primer corte que una pendiente de valor indeterminado corresponde al valor de la pendiente para una recta vertical. En este caso, por ejemplo, pues ahí sería algún número, algún número. Entonces pongámosle distinto de cero. La pendiente igual a cero es cuando la recta es completamente horizontal, ¿cierto? Pero también esta pendiente es distinta de infinito, porque el valor de la pendiente infinito es cuando
La pendiente, la recta es completamente vertical. Ese entonces sería el significado geométrico de la pendiente de la recta en este punto 2,0. Piden otro, piden otro, y es en el punto 0,1. Vamos a ver qué sucede allí en el 0,1. ¿Cuánto vale la derivada evaluada en 0,1? Bueno, veamos. Entonces ahora es considerar exactamente esa misma expresión que tenemos allá en la parte superior. Vamos a hacer para que quede campo aquí y poderla desarrollar. ¿Sí? Puede ser, ¿cierto? Eso. Y en esta expresión que vemos en la parte superior izquierda, vamos a reemplazar x por 0 y y por 1, derivada evaluada en 0,1. A ver qué nos da. Entonces, en ese caso, nos dará lo siguiente. 3 por 0, 0. 3 por 0 cuadrado, 0. Más y al cuadrado, pero y vale 1. 1 al cuadrado es igual a 1. Menos 2 por 0, 0. 0 al cubo, 0. Menos 2 por 0, también ese término da 0. Al reemplazar x por 0 y y por 1, hemos obtenido esa expresión. Eso pues nos dio igual a 1 en el numerador, ¿cierto? A diferencia de hace un instante que nos había dado menos 4. En el numerador nos dio 1. Ahora el denominador. Bueno, en el ejemplo, en el punto anterior nos había dado 0, por lo que la pendiente daba indeterminado. Ahora, al reemplazar x por 0 y y por 1, encontramos lo siguiente. 2 por 1 al cubo, eso da 2. Más 2 por 0 por 1, eso da 0. Menos. La y se cambia por 1, entonces pongamos el 1. Y menos 2 por 0 por 1, eso da 0. Esto nos proporcionó el valor 2 menos 1 igual a 1. 1 entre 1, bueno, nos dio la unidad. Entonces, la pendiente de esa recta en el punto 0,1 vale 1. Veamos qué nos quiere decir ese resultado. El punto ahora es 0,1. Graficamos ese punto 0,1, ¿cierto? Y fíjense que ahora este punto se localiza sobre el eje Y a una distancia de una unidad del eje X. Es decir, vamos aquí al diagrama que habíamos pintado hace un instante y sería como ubicarlo, ¿cierto? Por acá. Por lo tanto, entonces recta, la recta que pasa por ese punto, la pintaremos de esta manera, que era la situación que planteábamos hace un instante por acá, ¿cierto? Una situación de este estilo, en donde la pendiente no es igual a 0 porque no es horizontal, pero tampoco es igual a infinito porque no es vertical. Es un valor medio entre 0 y ese infinito. Dio 1. Cuando una pendiente es igual a 1, cuando una pendiente es igual a 1, recordemos de primer corte que la fórmula para hallar el ángulo, conociendo la pendiente, era tangente del ángulo igual a m, o, despejando el ángulo, ángulo igual a arco tangente, función inversa de la trigonométrica tangente del valor de m, es decir, arco tangente o tangente inversa de 1. Y tangente de 1 da en radianes pi
cuartos o en grados 45 grados, que es justo lo que estamos viendo acá. Un ángulo, un ángulo de 45 grados. Entonces, la derivada de la función en este punto 0,1 dice que la recta que pasa por el punto que coincide con 0,1 y con la curva, ¿cierto? Es esta línea recta cuyo ángulo de inclinación es de 45 grados con respecto al eje X. Bueno, concluyamos entonces la clase del día de hoy explicando derivación implícita, que es una aplicación de la regla de la cadena, con los siguientes dos ejemplos. Ejemplo número 3, vamos a tomar en cuenta una figura llamada astroide. La figura que recibe ese nombre, vamos a trabajarla el día de hoy con la ecuación x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a 4. Como siempre, primero vamos aquí a GeoGebra, grafiquemos esa curva, así tal cual sin cambios como nos la han dado, x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a 4. Listo. Salió como una estrella de 4 puntas, ¿cierto? Bueno, esta estrella de 4 puntas, como podemos ver por acá, ¿cierto? Tiene, tiene en cada punta el valor 8. Los dos positivos aquí y acá, los dos negativos izquierda y abajo. Bueno, entonces nos van a pedir calcular, como de costumbre, la derivada implícita y que la evaluemos en un punto dado. Veamos. Allí, y' evaluado en el punto 0,8. Veamos qué nos da. Entonces, ya sabemos que lo que tenemos que hacer, como siempre, es derivar con respecto a x el lado izquierdo de la igualdad, que es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios, y derivar con respecto a x el lado derecho de la igualdad, que es una constante. Por lo tanto, nos va a dar 0. Derivada de una suma igual a la suma de las derivadas. Así que aquí derivo x a la 2 tercios bajo la potencia, que es 2 tercios, x, y al 2 tercios le resto 1. 2 tercios menos 1 me da menos 1 tercio. Más, aquí derivo, usando regla de la cadena, el y a la 2 tercios. De nuevo, bajo el 2 tercios, y queda a la menos 1 tercio, pero toca agregarle la derivada interna, que es y'. Y aquí la derivada de 4 con respecto a x es igual a 0. Bueno, aquí quedó bastante sencillo el despeje. Multiplicamos todo, multiplico todo por 3 medios. Y al multiplicar todo por 3 medios, entonces se simplifica esta fracción y esta fracción, quedándonos solo el x a la menos 1 tercio más y a la menos 1 tercio por y primado igual a 0. Y por último, despejo el y primado de acá. Entonces el y primado simplemente es pasar este x a la menos 1 tercio al otro lado, a restar x a la menos 1 tercio y dividir este y a la menos 1
tercio, mandarlo a dividir al x. Esto puede expresarse así o también puede expresarse como menos x sobre y a la menos un tercio, si se quiere ver desde ese punto de vista. Bueno, entonces, al evaluar en 0,8, tendremos lo siguiente. Y primado evaluado en 0,8 sugiere que reemplace x por 0 y y por 8. 0 entre 8 me da 0. Y una pendiente igual a 0 sugiere que para, para esta figura, que la teníamos por acá en GeoGebra, una pendiente igual a 0 sugiere que en ese punto, ubiquemos primero el punto, 0,8, en ese punto la recta va a ser una línea paralela al eje X. Entonces, en ese caso, y igual a 8 es la derivada, ¿cierto? De ese punto en, asociada a la función dada. Por último, vamos aquí, por último, vamos aquí a la cuarta situación, ¿cierto? Tercera fue la astroide, la segunda la epicicloide, la primera la de Descartes y la cuarta, ejemplo número 4. Esta cuarta curva recibe el nombre de lemniscata de Bernoulli. Lemniscata de Bernoulli. Bernoulli. Bueno, la ecuación que define la lemniscata de Bernoulli es x al cuadrado más y al cuadrado a la 2 igual a 25 medios de x al cuadrado menos y a la 2. Graficamos entonces de nuevo esta expresión aquí en el GeoGebra, tal cual como la dieron, x al cuadrado más y al cuadrado, todo a la 2 igual, igual a 25 medios de x al cuadrado menos y al cuadrado. El famoso símbolo del infinito no es otra cosa más sino una lemniscata de Bernoulli. Bueno, entonces aquí nos piden hallar la derivada implícita. Halle la derivada, halle la derivada de y de x, ¿cierto? Halle la derivada de y de x en el punto 0, 0. Vamos a ver qué produce. Bueno, tenemos lo siguiente. Veamos que obtenemos al derivar al lado izquierdo y al lado derecho con respecto a x. Sugerencia, como aquí hay un binomio cuadrado perfecto, primero desarrollarlo antes de derivar. Primero al cuadrado queda x a la 4 más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado queda y al cuadrado y a la 4. Y aquí distribuyo este con este, ¿cierto? Me queda 25 medios de x a la 2 menos 25
medios de y a la 2. Ahora sí, a esta expresión derivamos con respecto a x. Derivo con respecto a x a la 4 más 2x a la 2, y a la 2 más y a la 4. Y derivo aquí al lado de la mano derecha con respecto a x la expresión 25 medios de x a la 2 y menos 25 medios de y al cuadrado. Vamos a ver qué obtendremos. Derivada de una suma igual a la suma de las derivadas, así que derivada de x a la 4 es 4x a la 3, más dos veces derivada de este producto. Entonces, dos veces derivada del primero, que sería 2x por el segundo sin derivar, que es y cuadrado, más dos veces el primero sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es 2y por la derivada interna. El último término, también por regla de la cadena, derivada de y a la 4 es 4, y a la 3 por la interna y primada. Esto igual. Lado de la mano derecha, 25 medios se multiplica por la derivada de x cuadrado, que es 2x. El otro término, 25 medios también, se multiplica por la derivada de y cuadrado, que es 2y por la derivada interna. Daría un total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Bueno, entonces procedamos a agrupar términos semejantes, a simplificar lo que se pueda simplificar, ¿cierto? Y a despejar y primado. Notes entonces por acá que este 2 y este 2 se simplifican tanto en esta como en esta. Nótese por acá que aquí da 4, aquí también da 4, ¿cierto? Que los términos que contienen y primados son este y este. Así que vamos a traer este que está solo a la derecha. Aquí acompaña a los dos que se encuentran al lado de la mano izquierda. Y todos los demás los pasamos al lado derecho de la igualdad. Entonces, procedamos primero agrupando los que señalé acá, acá y acá para factorizar la derivada, comenzando con este término que vemos por acá. Encontramos 2 por 2, 4, x cuadrado, 2 por 2, 4, x cuadrado, y por y primado. Todo esto es un solo término. Listo, ya está. Sigue este, más 4y cubo por y primado. Sigue este de acá, está restando, pasa a sumar. 25 positivo con y con y primado, listo. El y primado es el factor común. Ahí agrupé todos los términos que tienen y primado. Ahora al otro lado escribo los que no tienen y primado, comenzando con este, que sería 25x. Luego escribiré este, que es menos 4x3. Y concluyo con este, que es menos 4x y al cuadrado. 2 por 2, 4x, y cuadrado pasa como menos 4x y cuadrado. No se puede simplificar sacándole mitad porque este 25 y este 25 pues es un número impar. Así que al no ser posible simplificar y tampoco es posible agrupar, nos quedamos con la derivada igual a lo siguiente. 25x menos 4x3 menos 4xy al cuadrado irá
encima de la expresión 4x2y más 4y cubo más 25y y quedó listo para evaluar. Entonces, al evaluar y primado en el punto 0, 0, todo nos va a dar 0. Aquí arriba queda 0, 0, 0 y abajo también 0, 0, 0. Entonces, ¿qué significa eso? Si nos da una expresión de la forma 0 sobre 0, bueno, esto ni es 0 ni es indeterminado, ¿cierto? Una expresión de la forma 0 sobre 0 no decide. Distinto fuera si daba algo como menos 4 sobre 0. Esto sí es indeterminado. O si diera 0 sobre menos 4. Esto es 0. Allí sí hay en concreto una, un resultado que puede ser interpretado, ¿cierto? Este infinito ya uno sabe que hace referencia a una pendiente vertical, ¿no? Y este cero hace referencia a una pendiente horizontal. Pero cuando tenemos una forma 0 sobre 0, es decir, que no decide, en la gráfica se interpretaría como que en este punto origen coordenado que estamos viendo allí, ¿cierto? En este punto origen coordenado que estamos viendo aquí, puede suceder técnicamente cualquier cosa. La pendiente puede ir hacia un lado o hacia otro. No se sabe con certeza qué valor puede estar tomando en ese punto origen. Está fluctuando, ¿cierto? Es como si tuviésemos la posibilidad, como si no tuviésemos más bien, la posibilidad de decidir a ciencia cierta qué es lo que está pasando en ese punto origen. Por lo tanto, la recta, que digamos inicialmente podría ser esta, puede comportarse así o así o así, ¿no? ¿Cierto? No se sabe exactamente hacia qué dirección está apuntando en ese punto origen coordenado, que es en donde nos están pidiendo aquí hacer el cálculo, ¿cierto? No se sabe exactamente aquí en el origen coordenado hacia dónde está apuntando la derivada de la función. No des- Bueno, ingenieros, por hoy ha sido todo. Continuaremos la próxima clase con derivación logarítmica.